Good morning, dear doctors, guest speakers, and colleagues of the International Comics and Dialogue Conference. My name is Safa Al-Shamari. I'm from the University of Granada, and my presentation is the adaptation of Arabian Nights in the graphic novel Habibi, and it's a post-colonial study. And as you can see, this next slide is the cover book of the novel, the graphic novel Habibi by Greg Thompson. So to give you a little bit of a background about Habibi, Habibi is a graphic novel. It's a romantic fable, and it is set in a contemporary Middle Eastern country, a fictional semi-like Arabian Nights with lands that are filled with deserts and very Orientalist vision called Wanatolia. And the two main characters are Dodola and Zam. Dodola is a beautiful Arabian female sex slave, and Zam is a castrated black slave child. And in this novel, you will see a reflection of the Middle Eastern politics in the academic world, using Arabic literature, such as the translation of the Arabian Nights from Richard Burton's Arabian Nights, and along with calligraphy and image and Arabian geometric design. Now, the two major themes in the novel is Orientalist elements and religious fundamentalism. The Oriental elements is derived from Edward Said's 1978 theory on Orientalism, where he states that the West has placed the Eastern culture at a lower status, which presented this polarization between the West and the East, where the West is presented as logical, civilized, and legitimate in comparison to the East, which is depicted as backward, inferior, illogical, and illegitimate. These stereotypical images are presented in the novel Habibi. From an American perspective, this is an endorsement of post 9/11 retaliative foreign policy to give legitimacy to the USA to conquer Eastern countries, specifically Middle Eastern countries, for economical purposes. This cultural appropriation that is presented in the novel, giving this depiction of the East, is in a political game. Now that I have given a little bit of background about Habibi, the graphic novel, let's go to the bigger picture of graphic novel in general. It has been a considerably long way since graphic art has gained a highbrow. It was always considered as a lowbrow form of art. However, recently the attention of this genre has been brought attention to the academia, to specific manifestations, and especially when Art Spiegelman published Maus in the 20th century. The fact that the popular form of comic book could be used to deal with topics as socially sensitive as the Holocaust stroke a few highbrow fibers in there. But the truth is that graphic art, because of its immediacy and visual impact, has always been in a privileged position to address social issues of the most eminent and universal concerns since. Now, to go into some specifics again, Habibi from the perspective, from the Islamic and Muslim perspective.
In recent years, Greg Thompson's Habibi has brought a perspective of the Muslim world to a post 9/11 USA that radically differs from more temporally closed and politically engaged vision, such as Spiegelman's In the Shadow of No Towers, that was written in 2004. However, Greg Thompson did not change this depiction. The portrayal of Muslims and Islam in American comic has always been a major barrier. The Arabs are often portrayed as violent, cruel, and always dumb characters that cannot be argued and need to be marginalized. Habibi is a picture worth a thousand words. Um, it is a graphic novel worth thousands of words, and a few words with a thousand tales. It narrates a fictional tale that takes place in a spatially and temporarily vaguely located Islamic world, evoking an atmosphere uncannily identifiable between a past and a present. In an attempt to change the perception of the Middle Easterners in comics, as Thompson intended to do with Habibi, the comic is still blameworthy of passing along the same imprecise image of exotic desert scenery in medieval Middle East. The comic helps to nourish a relatively similar viewpoint that misleads the interpretation of the Middle East and the people of the Middle Eastern people who live in the Middle East. Now, how is Habibi related to Arabian Nights? The novel could be described as a graphic adaptation of Arabian Nights that includes an identifiable Orientalist vision of the exotic East that stands in uneasy relation with contemporary representation of the Islamic world in the USA. As the novel alters the original worldview, evoking in Arabian Nights by instrumentalizing visuals and text to weave a story abundant with political upheaval. It also deepens into identifying with the personal experience of individuals who suffer from the constraints that universal romantic patterns impose on characters. Now let's talk a little bit about Greg Thompson's perspective. Greg Thompson claims that Habibi was inspired and motivated by the objective of countering the rise in hate towards Arabs and Muslims in the USA post 9/11, but it could be argued that his work still resonates with ambiguously Orientalist stereotype of Easterners in the eye of the West. Habibi did not appear to be an exception to this. The Orientalist history depicted by Hollywood, for example, parallels in setting with the depiction that Thompson himself have artistically visualized to his audience. In conclusion, I would like to give my perspective. My presentation focuses on how Thompson's adaptation of Arabian Nights might contribute to neo-imperialist vision of the Middle East, and that Hart and Negri have related to Western liberal capitalism and postmodern aesthetics. Apart from Hollywood, the Middle Eastern land, Thompson also contributes to the Oriental picture, expresses Habibi as an early depiction of what appears to be a medieval age, however, in a present modern setting presented in the 21st century. Now I'll present you with some images that I've taken from the
novel. This is an uneducated woman and underage marriage, which is depicted as a Middle Eastern image. However, this is not the case in the 21st century. Objectification of women and women fully covered. The scenery in Habibi gives the reader a lavish array of beautiful display, from gentle desert hills to veiled caravans and exotic Arabic art and design. And here you can see the setting. So going from past to present, the Middle East present is not a desert. So this depiction is highly stereotypical. And I would like to conclude it at that. Thank you very much for listening. Hello, my name is Hiroko Inose. First, thank you very much for the organization committee for organizing the conference at this difficult time. My presentation is called Manga Elements Imported to Contemporary Japanese Literature with the example of Miura Shion. And this is the structure of presentation. And I start with an introduction about shoujo manga. Shoujo manga, or Japanese comics for girls, is one of the most popular manga genres, and it started with work Princess Knight by Tezuka Osamu in 1953. At the beginning, most of the works in this genre were created by male authors, but today, most of the creators in this genre are women. And this genre has been exploring numerous subjects of immediacy to many girls and young women in Japan, including gender roles, sex, interpersonal relationships, romantic love, career, and family. These works are normally serialized in manga magazines for girls, though manga magazines are not selling well in Japan in recent years. In its peak time in 1990s, major monthly girls manga magazines were selling almost 2 million copies each month, which makes us think that maybe there are a generation of girls or women who share similar values and similar understandings of the world, influenced by works of shoujo manga. For example, Miyadai and others state that apart from the 1970s, shoujo manga had served as a resource by which girls learn about various models of interpersonal relationships, as well as ways to interpret the world and oneself. So all these girls over generations who grew up reading shoujo manga, when they become creators, it is not so odd to expect to find some trace of shoujo manga in their creations, including in literary works. And the novel Kitchen, published in 1987 by Yoshimoto Banana, which became a bestseller and has been translated in more than 35 countries, was the first case where the connection between shoujo manga and contemporary literature was pointed out by literary critics and academic researchers. So, the novel Kitchen and Shoujo Manga. Yoshimoto Banana is a female writer born in 1964. In various interviews, Yoshimoto herself mentions several shoujo manga creators, such as Oshima Yumiko and Iwadate Mariko, as her source of influence. Kitchen is a story of 18-year-old Mikage and the people in her life. When the story begins, Mikage has just lost her last family member, the grandmother, and living alone in an apartment, Mikage sleeps in the kitchen where she feels most comfortable until one day Yuichi visits her and suggests that she live with him and his mother. Mikage hardly knows Yuichi, but he worked at the flower shop the grandmother frequented, and they were friends. Mikage visits Yuichi's home, where she meets Eriko, his unbelievably attractive mother, who turns out to be a transsexual who works at a gay bar. Eriko
had been Yuji's father, but when his beloved wife died, he decided to become a woman, believing he would never fall in love again. By living with this family, with its beautiful, energetic, and open-minded mother, and relaxed, gentle son, she finds a place of belonging, somewhere she can regain the energy to live. The novel was appraised by literary critics for its newness, both in terms of motifs and style. But Khan states, quote, Banana's works with such characteristics were highly appreciated by much older male critics. Yet for Banana's real readers, who were women in their teens and 20s, such characteristics were nothing extraordinary, since the motifs found in Banana's works had long been explored in various ways within the world of shoujo manga, another cultural form for young women. Quote finish. So what exactly are these characteristics or motifs that were so new to Japanese contemporary literature, yet so banal within the world of shoujo manga? Several are identifiable even from the short plot summary given before. First, issue concerning family, not the stereotypical nuclear family, but rather the atypical family that results from death or difficult relationships between the members, a recurrent motif in shoujo manga. This relates another motif, discovery or establishment of the pseudo-family. By this, I mean a type of community without blood relations, such as a group of friends or roommates that provide the protagonist with a place she feels she belongs. Another such motif is a questioning of stereotypical gender roles. Experimenting with the idea of gender role has been a tradition in shoujo manga since the 1970s, alongside heteronormative romantic love ideology. Some motifs in Kitchen, such as the transsexual father, now mother, working at a gay bar, are somewhat typical in the world of shoujo manga. Significant is the reason Eriko becomes a woman. Quote, he thought he would never fall in love again, quote finishes. Apparent here is a hint of both romantic love ideology and heteronormative thinking combined with the questioning of stereotypical gender roles. Why did he need to cease being a man just because he would never love another woman? These common points are evident to readers of shoujo manga. Then, how about the writing style? It is not easy to talk about Japanese writing style in English, but there too we can find some similarities to the language used in shoujo manga and the language used in Yoshimoto's work, such as the use of colloquial Japanese or combination of different registers or use of irregular sentence units. In short, Treat points out that the effect of direct, intimate, and subjectifying address, Banana is literally speaking privately and in confidence to a reader assumed to be a fellow shoujo. His feeling of intimacy is strongly reminiscent of the definition of shoujo manga by critic Fujimoto in 2008, who states that shoujo manga is a medium that has compathy as its very basic function. Haga, in his study in 2013, suggests that the reason for Yoshimoto's style not well accepted in the US was not only because of the translation, but also because it was difficult for her style to be appreciated by readers who are not at all familiar with Japanese shoujo manga. 30 years have passed since the publication of the novel Kitchen, and today boundaries between contemporary literature and various forms of popular culture in Japan are not that great. Today, many novels are made into manga and anime. One contemporary literary author who is most frequently associated with both shoujo and boys' love or BL manga is Miura Shion. Born in 1976, 12 years after Yoshimoto Banana, Miura has published numbers of novels and essays and has won several literary prizes, including Naoki Sho, one of Japan's best-known literary prizes.
She has published an extensive number of essay collections, many on narratives about her daily life. Here, her writing style is clearly both colloquial and comical. Indeed, we can find all the characteristics identified about Yoshimoto's writing style. Miura is a novelist and essayist strongly associated with manga. For example, Miura wrote the afterword for one of the most influential critiques of shoujo manga, Watashi no Ibasho wa doko ni aru no? Or Where is the Place I Belong? By Fujimoto, published in 2008. Here Miura wrote, quote, if there was no manga in this world, I would have been able to spend more time on love affairs, or on work, or on washing my face. However, if there was no manga in this world, I would not have known most of the pleasures of life and would not have had any viewpoint from which to think about society and human beings. That would have been very unfortunate. Quote finish. In the same afterwards, she also says, quote, largest part of my mind and body is made of shoujo manga. Quote finish. It is worth seeing if and how the motifs identified in Yoshimoto's work as being common as shoujo manga appear in the works of Miura. The first element was about family, the loss of family or atypical forms of family, and the creation of pseudo-family, which provides the protagonist with a place to be. This motif is present in many of Miura's works as well, including the short story we talk about today, Haruka no Mainichi, or Days of Haruka. The parents of Asako, a young woman who is the object of love of the protagonist, Haruka, died many years earlier, and Asako lives totally alone. We can also see the creation of the pseudo-family in several of her works, probably the most salient example being あの家に暮らす4人の女 or Four Women Living in That House, a novel published in 2015. The main theme is the development of intimate and family-like relation between three women in their 20s and 30s who are not related to each other and the mother of one of them who live in the same house. Unlike Yoshimoto, many of Miura's protagonists are not shoujo. They might be too old to be shoujo, or they might be males, or even animals. Still, we can see this theme of pseudo-family and communities without blood relations, where protagonists feel a sense of belonging. The second element is a questioning of stereotypical heteronormative gender roles. This, again, can be found in several of Miura's works. For example, in the two short stories in the collection Kimi wa Polaris, or You Are Polaris, published in 2007, the protagonist and his male friend are university students who have been close since childhood. The protagonist knows that what he feels towards his friend is romantic love, but the friend is oblivious to the protagonist's feeling. The story focuses on the protagonist's bittersweet feelings with some comical elements. As such, we can find both elements in works by Miura, and in the comparison of one of her works with shoujo manga work, we see further similarities. The work used as an example here is a short story, Haruka no Mainichi, or Days of Haruka. The protagonist, Haruka, is a dog who is in love with his owner, Asako. The story is narrated by Haruka. Because the other characters talk or answer him in the way people do with dogs, the conversation seems to flow without miscommunication, and it is easy to forget that the protagonist is a dog. The story is about Haruka, Asako, and Yonekura. Haruka, a young male dog, was a stray before Asako, a young female freelance book designer, adopts him 3 years prior to when the story begins. Having lost both parents, Asako lives alone in the house, and Haruka becomes her only family and partner, also Haruka believes. One day, Asako invites Yonekura home. Yonekura asks Asako to marry him, which infuriates Haruka. However, various incidences cause Haruka to accept Yonekura, be it unwillingly. Haruka thinks Asako's heartbeat is much slower than mine.
because the speeds of our lives are different. It is painful and I am sad. I feel Asako's sadness, but there is just so little I can do for her. Realizing that as a dog he will not live as long as Asako, Haruta decides to accept Yonekura, his rival. This novel can be compared to a shoujo manga work by Oshima Yumiko, one of the most prominent creator of shoujo manga of all times, entitled Keitogen, or Wooden Cord, which uses similar motifs from 1981. In this world, all cats are depicted in this quasi-human form. The cats understand what the humans say, just as Haruta understands everything Asako says, and they talk to humans even though humans do not understand them. Wooden Cord is an episode about a middle-aged cat called Nyanya and his owner Mikan. Mikan is a high school student who brought Nyanya home 4 years earlier after finding him on the street. Now, Nyanya is an adult cat depicted as a man of about 45 who is tall, slim, and handsome and wears a white shirt, black waistcoat, and bow tie, and whose cat ears protrude from his hair. Unlike Asako, Mika is not an orphan, but her parents do not understand their growing daughter, who is uncomfortable in the rigid and controlled system of high school. One day she meets Hayakawa, her schoolmate who is interested in making film. Mikan and Hayakawa are gradually attracted to each other. Hayakawa films Mikan and Nyanya, and seeing them together, Nyanya thinks, within 2 or 3 years, I might be old and fragile. But in that film, Mikan and I will still be jumping and running around just like mad. Mikan will look at it and will remember me even when I am dead. I can forgive Hayakawa for that reason. The similarities of the motifs are clear. Furthermore, both works use Gijinka or anthropomorphism as a central technique. This technique is much more prevalent in works of manga and anime than in literature. Both Haruta and Nyanya talk to humans, their speech distinguishable from their narration through the use of quotation marks or speech balloons. As I explained before, humans talk to them and they answer, and although humans do not understand them, the conversations continue. Both are passionately in love with young women who found and adopted them when they were little, although their reactions differ when they see their human rivals. Haruta accepts Asako having flings with other men as long as she loves him more than anyone else, whereas Nyanya thinks of killing Mikan as she is falling in love with another man. Their feelings are both deep and sincere, and eventually both accept the human rivals for the same reason, that their lives as a dog and a cat will be shorter than that of a human, and therefore they need someone to entrust their loved one to. As described, the tradition of importing manga elements into literature, which began with Yoshimoto Banana's novel Catch in 1987, seems to continue, with strong connections between shoujo manga and the work of one of Japan's most active contemporary authors. This is not surprising if, as Miyadai and others argue, the influence of shoujo manga media did indeed increase in the 1970s among girls of certain age. The connections can be seen in both motifs and writing style. Although Miura is the author most strongly associated with manga, it may be possible to find this type of connection in the work of other authors as well, which is a theme of future studies. The connection between two genres certainly relates to the phenomenon of convergence between various genres we observe today, since more novels and literary works, including those by classical authors, are being transformed into manga and anime. This may not be at the level of each work alone, but may also be at the level of tools and techniques used to create different genres. Thank you very much. References.
Hola, muchísimas gracias por poder participar en este congreso Comics in Dialogue y en tan ilustre compañía como la que me brindan los colegas en esta mesa virtual en torno a la relación entre la literatura universal y el cómic. Naturalmente no tenemos la posibilidad del encuentro físico, pero espero que haya la ocasión de un encuentro y sobre todo de un intercambio fluido de ideas. En mi caso, mi presentación se enfrenta a una de las obras más importantes de la literatura universal, que es la Divina Comedia, sin demasiadas pretensiones. Es decir, simplemente lo que quiero hacer es una anotación en torno a algunos aspectos que tienen que ver con la propia identidad secuencial del cómic a partir de la Divina Comedia. Cuando pensamos en la Divina Comedia, naturalmente podemos reconocer sus irradiaciones y su influjo a lo largo de la historia del cómic, sobre todo por la facilidad que brinda esa catábasis, ¿no? Ese descenso y posterior ascenso a través del infierno, el purgatorio y el paraíso, hasta llegar a la luz de Dios y de Beatrice, y que permite explicar las caídas, los abismamientos, el encuentro consigo mismo de personajes como puedan ser Batman en Arkham Asylum o Elektra en Elektra Assassin, ¿no? Dentro del campo de los superhéroes, sobre todo la reinvención de los superhéroes a partir de los años 80, o que naturalmente podemos encontrar en la obra conjunta de Jodorowsky y Moebius, el Incal. Está lleno de alusiones manifiestas a la Divina Comedia. La voluntad de centrarme en tres pequeños estudios de caso, algunas de las últimas obras de Hugo Pratt, por una parte, a las colaboraciones entre Fellini y Manara, por otra parte, y en tercer lugar, al ciclo de los dos horizontes de Macchio y Rossi, nos permiten hablar de cómo en la Divina Comedia aparecen algunas de las preocupaciones que se han transmitido a lo largo de la historia del cómic, quizá por el momento histórico en que aparece la Divina Comedia y porque, aparte de la historia que nos explica, aparte incluso de ser un tratado teológico moral, de explicarnos ese encuentro con la muerte en vida del personaje de Dante y su natural y lógica transformación, se abre a cuestiones que tienen que ver fundamentalmente con la visualidad, con el interrogante de la relación entre movimiento y representación de movimiento, la idea de las viñetas y la gestualidad como manifestación de las emociones del pathos. Hay que pensar que la Divina Comedia aparece a caballo entre la plástica de la Edad Media, fundamentada en la mímesis temporal, en esas viñetas propias de la pintura narrativa medieval, los modelos bizantinos antiguos, y el salto a esa construcción de todo un trabajo sobre el gesto que vendrá después con las primeras luces de lo que luego se llamará el Renacimiento, ¿no? Si se me permite decirlo de una manera vulgar, la Divina Comedia en realidad es la iniciación a la lectura de un gran cómic por parte de Virgilio hacia Dante, ¿no? Dante va desfilando delante de un conjunto enorme de figuras siempre estáticas, atrapadas en sus viñetas, que no hacen sino repetir movimientos, frases o manifestar los castigos que han recibido y las razones por las cuales están los diferentes gironi, en los diferentes registros dentro del infierno, del purgatorio y del paraíso, esperando eternamente ese aliento de una mirada que les devuelva la movilidad. Todo ese interrogante de la Divina Comedia, esa construcción de la Divina Comedia como un enorme friso que aparece descrito a través de la figura retórica que conocemos como écfrasis, la descripción literaria de imágenes preexistentes, es algo que ha nutrido el cauce de la historia del cómic de una manera muy fuerte y sobre todo también una de las preocupaciones que toda la plástica occidental ha reconocido desde los momentos anteriores al Renacimiento hasta la actualidad. Quizá el gran estudioso de esa cuestión es Avi Warburg, que en su construcción de lo que él llamó las ciencias de la cultura y de la iconología, reconoce la representación del movimiento y las transmisiones gestuales, de la gestualidad, del pathos, es decir, de la representación pática de las emociones, como el centro de toda la búsqueda occidental. En el cómic vamos a encontrar todo eso constantemente, esa preocupación por la movilidad, por el gesto, por la mímesis temporal, por el movimiento. Hay un momento de la Divina Comedia en que se utiliza un término a la hora de describir unas imágenes, que es el visibile parlare, ¿no? El habla visible, que nos sitúa frente a la idea de la figuración de la palabra y la dramatización del instante.
En el convivio, en la tercera parte del convivio, Dante discierne entre el risguardare discontinuato, la mirada discontinua del ser humano, y el continuo sguardare, la mirada continua de las inteligencias angélicas. Ahí está la cifra de lo que se construye durante la percepción de imágenes discontinuas, que en realidad es ante lo que nos hallamos cuando hablamos de la narración visual secuencial, es decir, del cómic. Es desde ahí, desde esa tensión entre el risguardare discontinuato y el continuo sguardare, y desde la cuestión onírica, desde donde podemos abordar el caso de Prat. A lo largo de los álbumes de Hugo Pratt dedicados a Corto Maltés hay una marcada evolución desde formas narrativas más ligadas a la herencia de la aventura clásica de Milton Caniff y del trazo de claroscuro de Milton Caniff, hacia un espacio mucho más diluido donde la acción desaparece al mismo tiempo que desaparece el claroscuro y se transforma en línea pura, y vemos constantemente a Corto Maltés emplazado ante frisos de imágenes de los cuales no es actor, sino más bien contemplador, un poco como el Dante de la Divina Comedia. Pero es que además esos personajes que aparecen ante Corto Maltés frecuentemente pertenecen a la tradición histórica, a la tradición literaria, y le explican por qué están allí. El caso de las helvéticas es manifiesto, ¿no? En las helvéticas el personaje de Corto Maltés va a ver a su amigo, un personaje, un escritor real, que es Germán Gess, en su mansión, en Montañola, y allí se encuentra con una de sus criaturas, que es Klingsor, del último verano de Klingsor, un niño adolescente, que le inicia frente a una serie de frisos de imágenes de extracción medieval y con motivos como los de las danzas de la muerte, y donde vemos que el niño actúa claramente como un Virgilio, y que le lleva entre imágenes, ¿no? Corto entra dentro de la edición miniada del Parsifal de Wolfgang von Eschenbach, ¿no? Y entra entre las imágenes, porque hay una verdadera persecución del blanco intericónico, que es ese espacio donde se hace posible la transmutación de la imaginación, ¿no? El blanco intericónico entre viñetas, ¿no? el Gutter o como queramos llamarlo, pero es ahí donde se proyecta la imaginación, ¿no? Incluso el momento ulterior del juicio en las helvéticas, donde comparecen personajes históricos o mitológicos como Eva, Caín, Judas Iscariote, Balal de Sennar, el mago Merlín, Juana de Arco, Gilles de Rais, Clemente V, Bertrand de Got, Dick Turpin y el propio Rasputín, aparece verdaderamente como un friso muy semejante, ¿no? a los que podemos encontrar en la Divina Comedia, con imágenes de personajes estáticos con los cuales se confronta el protagonista, ¿no? Ese trabajo de éfrasis literaria, de reevaluación de todo lo existente antes, aparece aquí con una fuerza enorme, del mismo modo que lo va a hacer en las colaboraciones entre Fellini y Manara, sobre todo en Viaje a Tulum, donde en Viaje a Tulum tenemos una estructura muy parecida a la de la Divina Comedia. El encuentro con todo el imaginario, las imágenes del creador de Fellini antes de encontrarlo a él mismo, ¿no? Y así aparecen el mago y los clowns del final de 8 y medio, Otto y mezzo, la niña demoníaca de Toby Dadmet, la diva Mea Tetua de La nave va, la Gelsomina de la Estrada, el cuerpo gigante de Anita Ekberg en Las tentaciones del doctor Antonio, Gitón y los patricios del banquete de Trimalción en Satiricón, en fin, todos los personajes de Fellini están congelados en una especie de eternidad, de friso, de cómic. Con todo ese material, lo que hacen el propio Fellini y Manara es entrar en un marco en que la continuidad temporal se diluye completamente en un esquema espacial con un ritmo sincrónico que desde las viñetas ilumina la manera de trabajar de las últimas películas de Fellini, ¿no? Y ese es un trabajo extraordinario que conecta con la propia idea de las planchas de ese teórico de las imágenes que mencionábamos hace un instante, de Avi Warburg, ¿no? De organizar un cosmos significante de imágenes que permite, a través de la yuxtaposición, crear conocimiento. Es más, nos conduce hacia un territorio, Viaje a Tulum, que es también el de la Divina Comedia, que es el de la visión, ¿no? Ya no se trata de metáforas, ya no se trata de alegorías, ya no se trata ni siquiera de viñetas congeladas en el tiempo, sino de un trabajo que tiene que ver con la imaginación creadora, ¿no? Que se sitúa en todo ese alineamiento de la tradición mitopoética que va del propio Dante a William Blake, a Milton, a Spencer, a T.S. Eliot, ¿no? Todo eso que, como Ossip Mandelstam en su coloquio sobre Dante, se funda en la idea de la convertibilidad o mutabilidad de las imágenes, que es la condición también sine qua non del cómic, la mutabilidad de las imágenes, ¿no?
cómo desde esa mutabilidad de las imágenes podemos entender verdaderamente la manera en que Fellini, junto con Manara, están teorizando sobre la relación con las imágenes de la memoria, de la cultura popular y del propio imaginario de Fellini, para siempre congeladas y siempre prestas a ponerse en circulación, ¿no? Como el propio Fellini había dicho de las páginas de cómic en esa magna definición de las viñetas, en que él decía que las viñetas son como mariposas en un tablero de entomólogo esperando al aliento del lector para reanudar su aleteo, ¿no? El último movimiento de esta presentación es el trazado mitopoético del ciclo de los dos horizontes, de Macchio y Rossi. Es la historia de Jordan, no voy a abundar ahora en el relato del personaje, que entra dentro de un grupo de investigación dirigido por un profesor que se llama el doctor Mirliade, que es un trasunto del teórico de las religiones Mircea Eliade, y hay una trama sobrenatural que nos devuelve a la idea de la íntima vinculación entre la presencia de Dante en el cómic y el fantástico, ¿no? Y que nos lleva hasta un viaje al más allá, exactamente igual que el de Dante o que el de Parménides, al encuentro con la diosa, porque verdaderamente al final siempre está la diosa. Pensemos también en la obra de Jodorowsky y Moebius, el Incal, ¿no? Y quizá lo más destacado, lo más fascinante del trabajo del ciclo de los dos horizontes es que plantea, junto a esta idea de la visión y de un territorio imaginal que un tratado permite recorrer, ¿no? Y esto nos devolvería a la necesidad de buscar herramientas de interpretación fuera del marco de las hermenéuticas habituales, y en este caso me parece que un territorio interesante, he mencionado la palabra imaginal, es el de los estudios sobre la mística sufí de Henri Corbin, que nos hablan de la imaginación creadora en el sufismo y del trabajo sobre la creación de geografías visionarias, ¿no? Ese mundus imaginalis al que él se refiere, transliterando al latín una expresión árabe que es alam mitali, que es la imaginación creadora. Pues aquí encontramos eso, ¿no? Junto con la idea de la incubación de sueños, que es algo también me parece muy importante a la hora de entender el cómic, ¿no? Una cuestión que han abordado autores como Peter Kingsley en un libro extraordinario que se llama Los oscuros lugares del saber, ¿no? Cómo el autor de estos viajes más allá de lo natural, sea Dante, sea Fellini, sea Macchio, en realidad ejerce como guía de sueños, como lo que Peter Kingsley, estudiando la tradición griega, ha denominado pues, la figura del folarcos o del iatromante, ¿no? Esa guía de sueños que es lo que comparece pues, materializado en la imagen, por ejemplo, de Virgilio o de los diferentes guías que tiene Jordan, el personaje del ciclo de los dos horizontes, ¿no? Me parece que en el trabajo que se hace ahí de construcción de una geografía imaginaria muy concreta, reconocemos las conclusiones que podría tener esta pequeña investigación que he presentado de manera muy sucinta y que, sobre todo, nos devuelven a los siguientes aspectos. El primero de los puntos, y el más obvio, es ese común denominador del fantástico, ¿no? En la Divina Comedia y en los ejemplos comentados como viaje al más allá. El segundo rasgo común es ese encuentro con la iluminación, con la diosa, que a veces se define casi en términos de abstracción en los casos comentados, sea la viñeta en blanco, sea una serie de trazos caligráficos tipo como los de Henri Michaud en el caso de Hugo Pratt, o las viñetas en negro en el caso del ciclo de los dos horizontes. El tercer aspecto, que me parece quizá el más relevante, es el de la autoconciencia de los procedimientos para crear un nuevo modelo de lector, ¿no? Dante estaba haciendo muy consciente al lector de la propia vía, del propio itinerario visual en el que le sumía. Y estos tres autores son muy conscientes de cómo, al tratar con elementos del pasado, elementos de la tradición, están tematizando la idea central de qué pasa cuando nos situamos ante la secuencia de imagen. Y un elemento que añadiría es el de la idea de la mutabilidad de las imágenes, ligada a esa disolución, ¿no? En todos los autores mencionados, quizá una de las cosas esenciales que se apuntan es algo hacia lo cual la llegada al paraíso de Dante, el contacto con el discurso de San Bernardo y el acercamiento a la divinidad a través de Beatrice apunta en estos casos, que es el de una verdadera imaginación sin imágenes, ¿no? Donde las imágenes se ponen al servicio de la expresión de lo sublime. Os agradezco mucho
haber escuchado el discurso y sobre todo espero que compartamos muchas ideas a lo largo del Congreso. Muchas gracias. Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es María Ximena Venturini y mi ponencia se titula Un superhéroe del conurbano, Kriptonita Leonardo Yola, adaptación y reescritura al cómic. Bueno, en esta ponencia voy a trabajar la adaptación gráfica de la novela Kriptonita de Leonardo Yola al cómic Kriptonita la historieta del 2019, realizado por Federico Reggiani, dibujado por Fabián Salazar, coloreado por Ángel Mosquito y con portadas de Max Aguirre. Propongo entonces en esta ponencia pensar la relación entre cómic y literatura, a la vez que las formas en que se ha resuelto la adaptación de la novela al género del cómic. Por otro lado, se analizará la adaptación considerándola una reescritura de una novela que originalmente ya tenía mucha relación intertextual con el cómic tradicional norteamericano. Como se especificará, muchos son elementos de la novela Kriptonita que remitía a Superman, el clásico cómic creado por el guionista Jerry Siegel y el dibujante Joe Shuster, que apareció en el primer número de Action Comics Magazine en junio de 1938. De esta manera, la adaptación podría considerarse como un regreso de la novela a su diálogo intertextual original con Superman. Este diálogo con Superman se presenta desde el protagonista de la novela y del cómic, el Pini, que es un superhéroe. La acción se desarrolla entre el turno de la guardia del narrador médico entre las 4 y las 8 de la mañana. La demarcación del tiempo en el relato es importante debido a la naturaleza extraordinaria del personaje que debe ser salvado, el Pini, también conocido como Nafta Super. Debido a sus condiciones sobrenaturales, debe llegar vivo al momento de la salida del sol. Sus compañeros lo acompañan para defenderlo de los enemigos que tratan de llegar a él, resistiendo en la sala del hospital rodeado de policías que los esperan afuera. En relación a adaptación, A Theory of Adaptation, Linda Hutchins sostiene que consiste en contar un mismo relato, pero cambiando el discurso según el medio que se ha escogido para hacerlo. Entonces, la crítica canadiense la entiende como una repetición con una variación. Dentro de la crítica latinoamericana, Laura Cecilia Caraballo señala que el término de adaptación generalmente se asocia a una connotación indeseada, es decir, que este término puede suponer que una obra es la original y otra una mera copia. Para evitar estas connotaciones, prefiero utilizar las nociones de transposición y recreación. En resumen, en esta ponencia se entenderá entonces la adaptación como una reescritura y no una mera copia, pensando también en las relaciones que históricamente se han establecido entre el cómic y la literatura. Como dije antes, entonces el cómic, siendo un nuevo lenguaje, crea también otras nuevas ficciones. Desde este punto de vista, se trabajará la adaptación de la novela argentina Kriptonita del 2012 de Leonardo Yola al cómic Kriptonita la historieta. La novela Kriptonita, publicada en 2012, retrata la vida de una banda delictiva y su desesperada lucha por salvar la vida de su moribundo líder. La novela es narrada en primera persona por Miguel, un médico que realiza los turnos nocturnos, es decir, es un médico nochero, en el Hospital Público Diego Paredes 100, situado en el municipio de La Matanza, en el área metropolitana de Buenos Aires, denominada conurbano bonaerense. Por otra parte, el médico narra el abuso habitual que sufre por parte de los médicos titulares de su puesto. Él, en cambio, trabaja allí de forma precaria e incluso ilegal, a la vez que presenta la rutina nocturna en un hospital público de Gran Buenos Aires. Por su parte, el cómic está dividido en episodios, siendo en total 4. Cada uno de ellos presenta un personaje característico y central en lo que se dibujará y relatará a continuación. Si bien se explicará más adelante quién es quién en la historia, en el episodio 1 del cómic aparece una imagen que uno de los personajes, llamado Ráfaga, es amigo de Pini, y una adaptación a The Flash. En el episodio segundo aparece dibujada Lady Di, que remite a Wonder Woman, y en el tercero Federico, que es la reescritura de Batman, y en el cuarto está dibujado el personaje de Corona, que recuerda a Joker. Por otra parte, en el cómic, el uso de la voz del narrador, el médico nochero, es reemplazado por un cuadrado que repone la información en las viñetas y acompaña el diálogo de los personajes. En la novela, el narrador comienza explicando cómo se muere en un hospital público, piensa a la manera de avisar a la muerte a los familiares, mientras que la historieta empieza con imágenes de un barrio de noche y un grupo de gente apaleando a un hombre. En medio de la noche, el médico nochero conocerá a la primera de sus víctimas, que llegan a la guardia. La historia empieza una noche estrellada, mientras el médico mira al cielo. En el cómic, esta imagen del cuerpo del joven muerto es con el que se empieza la historieta. Es el personaje Ventura quien comenta la situación y al que le va a pasar al joven, y se explicita en una viñeta al momento del soborno del policía médico, demostrando también la corrupción estatal que existe en Argentina.
Estaba mirando las estrellas, las pocas que quedaban. En el cómic, el médico aparece desde un primer momento pensando en su precaria condición laboral, a la vez que mira las estrellas. Tanto en la novela como en el cómic, el médico recuerda un episodio con otro paciente. En la novela se utiliza una analepsis para relatar el recuerdo. Una medianoche, exactamente a las 12, entró un gitano con una herida de bala en el estómago. No había mucho por hacer. La amante, también gitana, se coló como pudo y sin que nos diéramos cuenta, mientras lo tendíamos, con una piedra dibujaba un círculo en el piso de la sala. En cambio, en el cómic, esto se resuelve mediante una marcación en viñetas. Las líneas dejan de ser rectas y se convierten en ovaladas, mientras que la voz en off del médico se reemplaza por un texto casi idéntico al de la novela. La acción comienza la madrugada del 29 de junio del 2009 porque en la novela se menciona esa fecha como si el día de la muerte de uno de los pacientes del médico. Cito, y que por eso el paciente, siendo exactamente las 4 de la mañana del lunes 29 de junio del 2009, obitó. Fin de cita. En la historieta no hay una fecha claramente definida, pero se menciona que el médico, ingenuamente, pensaba que solo le quedaban 4 horas para terminar su turno. En la novela es en el capítulo 3 donde aparece la banda Alpini, como si hubiera entrado manejando un tanque de guerra, abrió la puerta de par en par una mujer enorme con un rostro desencajado. Llevaba en brazos a un hombre que necesitaba atención médica. En la historieta, esta imagen se resuelve de la misma manera, casi calcada, ya que en el texto es lo suficientemente visual y dialoga perfectamente con el formato de cómic. El protagonista de Kryptonita se presenta como un ser de otro mundo, extraño y monstruoso, diferente a quienes lo rodean, incluso en lo referente a su cuerpo. El médico reconoce inmediatamente ese cuerpo como algo ajeno al humano. Este cuerpo puede ser leído como un símbolo o una alegoría del sobreviviente del espacio y el momento socioeconómico en que le tocó nacer. Siendo criado en un barrio muy conflictivo económica y socialmente, el de la zona oeste del conurbano bonaerense, el Pini es un monstruo a la vez que un ser profundamente humano. Oyola rescata que heredó de su maestro la figura del monstruo, cuya definición humanizada, el monstruo entendido como ser único en su especie, la relaciona directamente con lo que cree que debe ser la obra de un escritor. Ambos son algo único, nuevo, original en su especie. Delimitando una poética con tintes fantásticos a la vez que policiales, puede pensarse la novela y el cómic de Kryptonita a partir de la idea del monstruo y de lo monstruoso como formas alegóricas de entender el espacio y el momento socioeconómico en que viven sus personajes. Muchas son las similitudes del personaje de Superman con Nafta Super. Ambos tienen superpoderes, pero también sentimientos humanos. Poseen una identidad terrestre, combaten al mal ayudando desinteresadamente, aman a una mujer y tienen un personaje que es su enemigo. De la misma manera que Clark Kent es el alter ego de Superman, el Pini lo es de Nafta Super. Los dos coinciden en su punto débil. El equivalente de la kriptonita que debilita a Superman es el pedazo de vidrio verde que el médico extrae del cuerpo del Pini. Una vez que estuvo sin ese vidrio, el super Nafta pudo resistir mejor. De esta forma también se explica, en su condición de ser extraterrestre, cómo es el evidente paralelo con Superman, pues ambos se ven afectados por un cristal de color verde. El paralelismo es aún más claro cuando se señala que Pili tiene, cito, una cicatriz en forma de S, que remite, claro está, al traje con esa misma letra que viste el personaje de Superman. En la historieta se explicita su condición de superhéroe desde el momento en que el médico se acerca al cuerpo del Pini, y la S se muestra claramente en toda la viñeta, pero se agrega el comentario incrédulo ante las agujas y el poder del cuerpo de Pini. En la novela se presentan varios acontecimientos de carácter extraordinario que permiten presentar al Pini como un verdadero superhéroe. No solo sobrevive a 2 ataques con armas, sino también a una reanimación cardíaca que implica una extraordinaria descarga eléctrica. Este hecho sobrenatural es presentado a través de los ojos del médico, que lo describe así, cito, no lo podía creer, el paciente había resistido casi 400 joules de carga. Hipotéticamente nadie en este mundo está preparado para algo así, fin de cita. Queda entonces claro que el Pini es un ser de otro mundo. En el cómic esto se ve perfectamente mostrando la resistencia del Pini ante las descargas del médico. El nombre Supernafta, en el que están presente tanto un indicio de superhéroe como una alusión a la prosaica realidad suburbana, se debe, según explican sus amigos, al hecho de que siempre anda con 2 binodones llenos de nafta, nafta super, de ahí el apodo, fin de cita. Generalmente cuando se encontraba con alguien que se comportaba de una manera que a él no le gustaba, trataba primero de dialogar y en el caso de que no se le respondiera de la manera en que él esperaba, quemaba el sitio junto con las otras personas que no lo obedecían. Pero como a él no le afecta el fuego, emergía caminando del incendio, demostrando sus capacidades físicas sobrenaturales. En el cómic, esto se muestra cuando Federico explica el apodo. Los compañeros que acompañan al Pini en la novela son también ellos una reescritura en clave argentina y conurbana del Salón de la Justicia, el equipo de superhéroes de DC Comics del que forman parte Superman y sus compañeros.
Lady Di representaría a la Mujer Maravilla, con el agregado que se trata de una mujer trans. Ráfaga, que se mueve con gran velocidad y luce una vestimenta roja, remite a The Flash. Por otra parte, el Federico es un trasunto de Batman, es el llamado Señor de la Noche. Recuérdese que el personaje cómic actúa siempre de noche y recibe el epíteto de Dark Knight, que juega con el doble sentido de oscuridad. Es un agente de la Policía Federal cuyos padres fueron asesinados por un ladrón en la salida de un cine, de la misma manera que los padres de Bruce Wayne, el alter ego de Batman. El Faisán, que viste de verde y utiliza un anillo de fuerza para frenar a la policía, equivale a Linterna Verde. Juan Raro equivale al personaje del detective marciano, ya que puede leer los pensamientos de los demás personajes y predice el futuro. La cuñata Iwira es una versión con acento paraguayo de la chica halcón. Ambas son guerreras y pertenecen a la Liga de la Justicia. Completa el cuadro el perro que cuida al Pini, debajo de la cama del hospital donde está moribundo. En el cómic, Ráfaga presenta a cada uno y luego llegará el Señor de la Noche. Además aparece el negociador entre la policía y la banda delictiva. Este personaje también dialoga directamente con la tradición del cómic norteamericano. Es interesante subrayar entonces justamente la versatilidad que le da a la novela tener como texto a los cómics. La adaptación del cómic puede crear intertextualidades propias con el género de manera independiente a las que hace la novela. Este personaje también es una versión de Joker o en Latinoamérica llamado Guasón, aquí denominado Corona. Como es un personaje que es muy risueño y está todo el tiempo haciendo chistes de mal gusto, podría pensarse su relación a Jorge Corona, nombre artístico de un conocido cómico argentino llamado Jorge Antonio Femenías. Este personaje también dice constantemente bromas, a la vez que posee un humor muchas veces desagradable. El médico lo describe como era un tipo, cito, era un tipo flaco y alto, estaba trajeado pero bastante desalineado. Me llamó la atención que tuviera todos los ojos y los labios pintados. El maquillaje se le había corrido. Fin de cita. Además, conoce a todos los miembros de la banda y tiene una relación personal con ellos. En el cómic, este personaje funciona perfectamente remitiéndose al Joker, donde el formato de la historia encaja maravillosamente en la adaptación de la novela. Como explica Julio Gutiérrez García Huidobro, es en el proceso mismo de adaptar un texto literario al gráfico, donde el dibujante rellena estos vacíos con imaginación icónica para reescribir la misma historia, pero en un medio distinto que le aporte nuevos matices y significados. Precisamente, siendo que el texto con el que se dialoga se aplica perfectamente al nuevo formato, de esta manera, siendo el cómic uno de los hipertextos del texto literario, la novela dialoga admirablemente con la historieta en la que es adaptada. Así los puñetazos se dibujan agregando la acción a la historia. Conclusiones. En esta ponencia se analizaron los problemas que plantea la adaptación de una novela al cómic, poniendo énfasis en las diferencias entre los lenguajes de ambos géneros. La historieta realiza una verdadera reescritura del texto en el momento en que se traduce a imágenes, viñetas y colores las acciones de los personajes literarios. Esta reescritura otorga nuevas facetas de la lectura a la novela. Por otra parte, es importante destacar que la novela en la que se basa la historieta está fuertemente relacionada con el cómic clásico norteamericano. La novela establece a su vez un diálogo intertextual, siendo ella misma una reescritura del cómic clásico, ahora adaptada al ámbito argentino conurbano. Además, esta interacción entre literatura y cómic ayuda a pensar las relaciones jerárquicas entre ambos géneros. Este diálogo intertextual discute a la vez que problematiza esta escala de valores construida históricamente. Muchas gracias.